Estás viendo un caza furtivo de 43 millones de dólares, la máquina de superioridad aérea más avanzada que jamás haya despegado de una pista. Un jet diseñado desde los remaches para desmantelar fuerzas aéreas enemigas enteras antes de que siquiera sepan que está ahí. Y el 4 de febrero de 2023 logró su primer derribo aire-aire confirmado en casi 2 décadas de servicio en primera línea. El objetivo, un globo enorme. Así que sí, el Raptor fue construido para cazar a los cazas más mortales de la Tierra, y su primer trofeo oficial fue una bolsa de gas que se movía lentamente, del tamaño de unos 3 autobuses. Volveremos más adelante a cómo se desarrolló exactamente ese enfrentamiento. Si eso te parece un debut un poco absurdo para el caza de superioridad aérea más caro que el mundo haya producido, entonces, bueno, bienvenido. Porque los contrastes absurdos son precisamente lo que caracteriza a esta aeronave. En ejercicios de combate simulado, el F-22 ha acumulado una asombrosa proporción de derribos contra oponentes simulados, y cada uno cuesta alrededor de 143 millones de dólares al salir de la línea de producción. Aproximadamente lo que pagas por un Boeing 737 nuevo. Se rumora que su sección transversal de radar es aproximadamente del tamaño de un abejorro, aunque la cifra real permanece oculta tras muchas capas de clasificación. Y sí, muchas capas de clasificación es algo que va a salir mucho en este video. Haré mi mejor esfuerzo. Entonces, ¿cómo es que una máquina tan extraordinaria termina siendo famosa por reventar un globo? ¿Y por qué sus pilotos alguna vez se describieron a sí mismos como sujetos de prueba en un experimento fallido? Además, ¿por qué Estados Unidos construyó menos de 200 de ellos y luego canceló todo el programa? ¿Y cómo fue que un jet con un historial de ejercicios extraordinario se vio envuelto en una crisis por incidentes fisiológicos inexplicables? Esto es todo lo que necesitas saber sobre el F-22 Raptor. Entonces, ¿qué es exactamente esta cosa debajo de toda la mitología y el precio absolutamente exorbitante? Bueno, si quitas las leyendas, el F-22 Raptor es, en los términos más simples posibles, un caza de superioridad aérea de un solo asiento, 2 motores y furtivo, una máquina diseñada para tomar el control del cielo y mantenerlo contra cualquiera que sea lo suficientemente tonto como para desafiarlo. Cuando entró en servicio, se convirtió en el primer caza de quinta generación operativo del mundo. Para ganarse ese título, una aeronave tiene que combinar varias cosas bastante complicadas al mismo tiempo: diseño furtivo de baja observabilidad, supercrucero, la capacidad de volar más rápido que el sonido sin encender los postquemadores, aviónica avanzada, fusión de sensores que combina múltiples fuentes en una sola imagen clara, y verdadera agilidad, todo en una sola estructura. Muchos aviones de combate han logrado una o dos de esas hazañas antes. El Raptor fue el primero en reunirlas todas al mismo tiempo. Su misión principal es la superioridad aérea. El Raptor no fue construido para bombardear chozas de barro. No fue diseñado como una plataforma de apoyo aéreo cercano sobrevolando tropas y nunca estuvo destinado a ser un caballo de batalla multifunción que haga de todo. Su única razón de existir es encontrar aeronaves enemigas, destruirlas y hacer que los pilotos hostiles tengan tanto miedo del cielo que prefieran dejar sus aviones en la pista. Es un caza diseñado para ganar la pelea antes de que el enemigo siquiera sepa que la pelea ha comenzado. Entonces, ¿dónde encaja esta máquina en el árbol genealógico? Bueno, puedes pensar en el Raptor como el sucesor directo del legendario F-Queen's Eagle, el caza que dominó los cielos durante los años 80 y 90. A menudo se menciona junto con el F-35 Lightning II, pero los dos son contrapartes, no gemelos, porque el F-35, más pequeño y de un solo motor, es un todoterreno de múltiples funciones, mientras que el F-22, de 2 motores, es un especialista, construido para hacer un solo trabajo, realmente bien, y es un animal completamente diferente a los aviones furtivos como el bombardero B-2 o el F-117, que fueron diseñados para entrar sigilosamente y lanzar bombas, definitivamente no para ganar un combate aéreo. Luego está la rareza. Estados Unidos ha construido 187 F-22 de producción operativa o 195 aviones si se incluyen los 8 prototipos de prueba. Eso hace que la flota de Raptors sea mucho más pequeña que la enorme flota de F-16 de la Fuerza Aérea y vuela increíblemente alto. El Raptor tiene un techo de servicio de 50.000 pies, que son más de 15 kilómetros de altura, poniéndolo a más de 6 kilómetros por encima de la cima del Monte Everest, en un aire tan delgado que el vuelo seguro depende completamente de la presurización, el oxígeno y un montón de equipo de protección. Entonces, ¿qué creó el F-22? Bueno, 3 palabras: la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética se miraban fijamente a través de Europa con decenas de miles de tanques y aviones listos para entrar en acción. El caza de primera línea de Estados Unidos era el F-Queen's Eagle, y era magnífico.
el indiscutible rey de los cielos con un historial de combate que eventualmente llegaría a docenas de derribos sin una sola pérdida aire-aire. Pero, ¿qué construyes cuando tu mejor caza podría no ser suficiente en 10 años? Bueno, en noviembre de 1981, la Fuerza Aérea de Estados Unidos identificó formalmente la necesidad de un caza táctico avanzado, una máquina de próxima generación para eventualmente reemplazar al Eagle y contrarrestar las amenazas soviéticas que los analistas de inteligencia podían ver acercándose en el horizonte. El Eagle estaba ganando ahora, pero esa ventaja nunca dura. Los soviéticos estaban desplegando el Su-27 Flanker y el MiG-29, dos nuevos cazas ágiles que realmente podían enfrentarse al F-15, junto con una red cada vez más densa de mejores misiles tierra-aire, aviones de radar de alerta temprana aerotransportados y sistemas de defensa aérea integrados. Todo diseñado para hacer que los cielos sobre Europa del Este fueran letales para cualquier piloto occidental que quisiera meterse allí. El temor en Washington era simple, que el cómodo margen de superioridad que disfrutaba el Águila se estaba evaporando silenciosamente. Sin embargo, Estados Unidos tenía un nuevo as bajo la manga. El secreto F-117 Nighthawk había demostrado que la tecnología furtiva no era una fantasía, que realmente podías diseñar y recubrir un avión para que prácticamente desapareciera del radar. Pero el F-117 era lento, un bombardero nocturno angular que volaba en línea recta en la oscuridad y evitaba el combate. Convertir esa magia furtiva en un caza supersónico y ágil que pudiera dejar atrás a un flanker era un problema muchísimo más difícil. Nadie había combinado jamás la invisibilidad y la ferocidad en combate aéreo en una sola aeronave, y muchos ingenieros dudaban que eso siquiera fuera posible. Varias personas impulsaron esta enorme idea. El general Roberto Bob Dixon, del Mando Aéreo Táctico, ayudó a definir lo que la Fuerza Aérea realmente quería de un avión así. Y Eduardo P. Aldrich, como secretario de la Fuerza Aérea, llevó el programa hacia una competencia decidida por prototipos voladores en lugar de solo propuestas en papel. Estos hombres no estaban diseñando una herramienta de contrainsurgencia para guerras polvorientas contra enemigos poco armados. Estaban construyendo para una aterradora guerra de alto nivel contra una superpotencia rival, el tipo de guerra que todos esperaban fervientemente que nunca llegara. Alerta de spoiler con buenas noticias, no llegó. La escala que tenían en mente era asombrosa. El plan original contemplaba aproximadamente 750 de estos cazas, una producción a la escala de un programa importante de aviones Jumbo, suficientes para reequipar toda la línea frontal del poder aéreo estadounidense por una generación. Para 1986, el programa ya tenía un equipo dedicado trabajando en ello, y como una pequeña muestra de qué tan profundas son las raíces de este avión, ese fue el mismo año en que Top Gun llenó los cines y motivó a una generación de adolescentes a correr hacia las oficinas de reclutamiento. Una vez que la Fuerza Aérea definió exactamente lo que quería, comenzó la parte difícil, porque entonces le entregó a la industria estadounidense la tarea más ambiciosa en la historia de la aviación. Y la industria, como era de esperarse, acudió de inmediato porque el contrato ofrecido valía una enorme cantidad de dinero. En septiembre de 1983, la Fuerza Aérea entregó contratos de definición de concepto a 7 compañías aeroespaciales, dejándolas libres para averiguar cómo podría ser un caza táctico avanzado, mientras los gigantes de motores Pratt & Whitney y General Electric comenzaban un trabajo serio en los motores, que tendrían que empujar esta cosa más allá de la velocidad del sonido sin post-quemadores. 7 compañías, todas dibujando su propia versión del futuro, todas persiguiendo el mismo premio gigantesco. Para septiembre de 1985, la Fuerza Aérea había concretado sus exigencias en una solicitud formal de propuestas, y las dos cualidades en las que más insistió fueron la furtividad y el supercrucero. Ese segundo requisito era el verdadero desafío, un problema que rozaba lo imposible para los fabricantes de motores de la época. Luego llegó el momento de la selección. El 31 de octubre de 1986, la Fuerza Aérea redujo todo el campo a solo 2 equipos competidores, Boeing y General Dynamics, y Northrop se asoció con McDonnell Douglas. El desafío de ingeniería detrás de todas estas maniobras corporativas era absolutamente increíble. Los motores del nuevo caza tendrían que impulsarlo más allá de la velocidad del sonido sin post-quemadores, mientras que la estructura permanecía invisible al radar y lo suficientemente ágil como para ganar un combate cerrado en el aire. El concurso de motores en sí se redujo a 2 diseños rivales: el Pratt & Whitney WF-119 contra el General Electric WF-120, cada equipo apostando a que había resuelto el rompecabezas del supercrucero. Incluso los favoritos tropezaron en el camino. Se dice que el concepto inicial del IF-22 de Lockheed fue desechado y revisado en el verano de 1987, con el ala rediseñada hacia una forma similar a un diamante y una serie de mejoras destinadas a lograr mejor sigilo y mayor agilidad al mismo tiempo. Sherman Mullen, quien dirigía el programa ATF de Lockheed, impulsó ese rediseño para reducir riesgos mientras el equipo enfrentaba la cantidad de problemas sin precedentes que intentaban resolver al mismo tiempo. Pete Aldrich había estructurado deliberadamente toda la competencia en torno a prototipos reales en vuelo en lugar de promesas sobre el papel, obligando a ambos equipos a construir realmente la aeronave y demostrar los conceptos en el aire donde no podían manipular los resultados. Para 1990, después de casi una década de miedo, ambición y una ingeniería ferozmente costosa, esto ya no era solo un montón de dibujos y modelos de túnel de viento. 2 extraños jets angulares de aspecto alienígena finalmente salían de los hangares, listos para volar y listos para luchar por el futuro del poder aéreo estadounidense.
Así que, después de todos esos años de modelos y túneles de viento, finalmente se redujo a 2 máquinas voladoras y difícilmente podrían haberse visto más diferentes entre sí. El 29 de septiembre de 1990, el piloto de pruebas de Lockheed, Dave Ferguson, hizo despegar el primer IF-22 en la base de la Fuerza Aérea Edwards, en la árida extensión del desierto de Mojave, y el tan prometido futuro del poder aéreo de repente parecía bastante real. Unas semanas después, el 25 de octubre, el mayor Mark Shackelford subió y se convirtió en el primer piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en volar esa cosa. Pero Lockheed no era el único equipo. Northrop y McDonnell Douglas habían construido el IDO F-23, y si pones los dos prototipos uno al lado del otro, estás viendo dos ideas completamente diferentes de cómo debería verse la victoria en el aire. El GI F-23 era una aeronave larga, elegante, casi como una flecha serpenteante, optimizada para la velocidad pura y posiblemente con un sigilo incluso mejor que su rival. Una máquina que quería atravesar el cielo a toda velocidad, básicamente invisible. El GI F-22, en cambio, era el más musculoso, el que se veía más agresivo de los dos, construido en torno a la agilidad y con un truco especial que el otro avión no tenía. Ese truco era la vectorización de empuje, que es como darle al avión una bisagra extra en pleno vuelo, permitiéndole apuntar su nariz y girar en curvas cerradas que los cazas convencionales simplemente no podían igualar. Los diseñadores de Northrop habían hecho una apuesta calculada de que la velocidad y el sigilo serían más importantes que la agilidad en combates cerrados. Y uno de los hombres detrás de esa filosofía era John Yost, un ingeniero de Northrop que había dedicado años a la elegante forma del IF-23 Yost, y sus colegas creían que habían construido el mejor avión. Y hasta el día de hoy, un sector obstinado del mundo de la aviación coincide discretamente con ellos. Entonces, ¿cuál ganó? El 23 de abril. El 23 de abril de 1991, el secretario de la Fuerza Aérea, Donald Rice, se presentó y anunció que el IA F-22 de Lockheed había ganado la competencia y que el motor F-119 de Pratt Whitney había superado al F-120 de General Electric para tener el derecho de impulsarlo. El razonamiento público de Rice se basó mucho en la idea de que la propuesta de Lockheed implicaba un menor riesgo de desarrollo, lo que significa que la Fuerza Aérea consideró que era la apuesta más segura para realmente sacarlo adelante con algo parecido a un presupuesto, sin que todo se convirtiera en un pozo de dinero. Si ese juicio envejeció bien es una pregunta a la que volveremos repetidamente en el video de hoy, así que ahora imagina que eres un ingeniero de Northrop, sentado en esa sala cuando se toma la decisión. Pasaste la mayor parte de una década trabajando en el IF-23, realmente crees que es la mejor máquina, y en una sola frase, el trabajo simplemente termina. El personal del programa de Northrop quedó prácticamente disuelto. Los dos prototipos del IF-23 se convirtieron en piezas de museo, y un diseño que muchos expertos aún consideran el mejor avión furtivo fue silenciosamente relegado a las notas al pie de la historia de la aviación. Ahora, si estás en Lockheed esa misma tarde, esto es algo cercano a la inmortalidad, porque acabas de ganar el derecho de construir el caza más avanzado del planeta. Lockheed había ganado el derecho de construir un jet concebido desde cero para destruir cazas soviéticos sobre un campo de batalla europeo, justo en el momento en que ese campo de batalla, y de hecho toda la Unión Soviética, estaban a punto de desaparecer del mapa. En agosto de 1991, solo unos meses después de ganar la competencia, el F-22 entró formalmente en la fase de desarrollo de ingeniería y fabricación, la fase en la que dejas de soñar y comienzas realmente a construir una aeronave lista para el servicio. El programa finalmente recibió luz verde para convertir un prototipo ganador en una verdadera flota de cazas, con todo el dinero y todo el impulso político que eso implica. Luego, el 26 de diciembre de 1991, la Unión Soviética se disolvió y dejó de existir, el enemigo más importante para el que el F-22 había sido diseñado para combatir. Toda la razón por la que en una sala de juntas del Pentágono se había ideado el caza táctico avanzado una década antes simplemente dejó de existir como país. Lockheed ganó el concurso de cazas justo a tiempo para que la historia se preguntara si realmente lo necesitábamos. El Raptor fue diseñado para cazar y destruir las oleadas de Su-27 y MiG-29 que la Fuerza Aérea Soviética habría lanzado sobre las llanuras de Europa Central. Y ahora la Fuerza Aérea Soviética estaba siendo dividida entre las nuevas repúblicas independientes, con la mitad de sus cazas estacionados en pistas agrietadas por falta de combustible y refacciones. La amenaza para la que se construyó el avión simplemente había desaparecido. Y había una segunda pregunta que venía de los críticos. La Operación Tormenta del Desierto había terminado a principios de ese mismo año, y en ella, los aviones estadounidenses de cuarta generación, los F-15 y F-16, que el Raptor estaba destinado a reemplazar, habían desmantelado por completo a la Fuerza Aérea iraquí, acumulando algo así como 35 derribos aéreos de la coalición sin perder ningún avión ante cazas enemigos. Si los aviones que Estados Unidos ya tiene pueden ganar de manera tan contundente, la pregunta obvia que seguía era, ¿por qué demonios necesitas dar el salto a un caza mucho más caro? Ya estás dominando. Esa pregunta fue muy importante en el Congreso en los años 90, donde analistas de defensa y defensores de la austeridad presupuestaria se alinearon para preguntar si el caza táctico avanzado era ahora una solución lujosa para un problema que ya se había resuelto y desaparecido. La presión recayó directamente sobre la Fuerza Aérea y sobre Lockheed, quienes de repente tuvieron que argumentar no que su avión era magnífico. Quiero decir, todos estaban de acuerdo en que era magnífico, sino que el mundo seguía siendo lo suficientemente peligroso como para justificar la construcción de esta magnífica
magnífica nave en primer lugar. Todo el argumento de venta tuvo que cambiar casi de la noche a la mañana de necesitamos esto para sobrevivir a los soviéticos. El futuro es incierto y no podemos darnos el lujo de quedarnos atrás ante lo que venga. Era un argumento realmente difícil de sostener en 1993 con el muro de Berlín en ruinas y una ola de optimismo sobre un nuevo orden mundial pacífico barriendo Washington. El Raptor había nacido para pelear una guerra que la historia acababa de cancelar y durante los siguientes años sus defensores tuvieron que seguir insistiendo en que eventualmente surgiría otro oponente peligroso que haría que toda esa enorme inversión valiera la pena. Ahora resultó que tenían razón, por supuesto, pero a mediados de los años 90, eso era más bien un argumento y no un hecho. A pesar de toda esa preocupación estratégica, el metal seguía ensamblándose en una fábrica en Marietta, Georgia, y el 9 de abril de 1997, el primer F-22, representativo de producción, finalmente salió a la luz del día. Y no lo hicieron en silencio. La ceremonia de presentación incluyó láseres, humo, música grandilocuente y una gran cantidad de escenografía patriótica. El tipo de espectáculo que esperarías para un superhéroe saliendo de las sombras más que para un avión saliendo de un hangar. Pero aún así, estuvo bastante impresionante. Lo bautizaron como Raptor 1 y le dieron el nombre bastante grandilocuente de Espíritu de América. Suena como un barco viejo. De todos modos, el presidente Bill Clinton, como mencionamos antes, llamó al nuevo jet el catalizador de una revolución en el poder aéreo, lo cual es mucho decir para una aeronave que aún no había volado ni un solo minuto. Todo el evento fue planeado para recordarle al Congreso y al público exactamente en qué se habían estado gastando sus miles de millones durante todos esos años de incertidumbre y para dejar claro que el Raptor era real, que ya estaba aquí y que valía cada centavo. Si todos en los comités de presupuesto creían eso, es otro asunto completamente diferente. Sin embargo, la verdadera prueba llegó 5 meses después, lejos de las máquinas de humo y los discursos. El 7 de septiembre de 1997, el piloto de pruebas de Lockheed, Alfred Paul Metz, subió al Raptor 1 y lo llevó a su vuelo inaugural, una misión que duró aproximadamente 50 minutos que finalmente respondió la única pregunta que realmente importaba. ¿Realmente volaría la cosa como los ingenieros habían prometido? Metz, un piloto de pruebas veterano que años antes también había volado el IF-23, era prácticamente el juez más calificado que el programa podía tener, habiendo estado en las cabinas de ambas visiones de este futuro. La aeronave también fue construida para durar, con una vida útil de diseño de alrededor de 8.000 horas de vuelo, lo que equivale a aproximadamente 30 años de uso ordinario en tiempos de paz antes de que la estructura se desgaste. Ese es un caza que compras una vez y esperas que siga volando cuando los primeros pilotos que se subieron ya se hayan retirado hace mucho tiempo. El Raptor nunca estuvo pensado para ser barato, pero definitivamente estaba destinado a ser una inversión permanente y generacional para dominar el cielo. Pero no todo salió bien una vez que terminaron las celebraciones, porque la parte más difícil de este avión nunca fue ese gran juguete. Para 1999 empezaron a surgir serios retrasos en el desarrollo de software, y eso importaba mucho porque la aviónica del F-22, los millones de líneas de código que fusionan sus sensores y operan sus sistemas, representaban una carga informática casi sin precedentes para la época. Construir una estructura de avión hermosa resultó ser, en comparación, la parte relativamente fácil del trabajo. Enseñarle a pensar fue donde el cronograma y el presupuesto empezaron a volverse un poco locos. Así que ahora la aeronave existía en el mundo, una cosa física a la que podías acercarte y tocar, bautizada y ya probada en vuelo, y revolucionaria sobre el papel. La siguiente pregunta obvia es la que define toda esta máquina. ¿Qué es lo que realmente la hace tan endemoniadamente difícil de ver? Porque el humo y los láseres en esa presentación, eso era puro teatro. La verdadera magia del Raptor nunca fue el espectáculo. Era lo que no estaba mostrando. Así que hablemos de furtividad, ¿de acuerdo? Sin la jerga de física, porque la idea básica es mucho más simple que la ingeniería necesaria para lograrlo. El radar es un poco como lanzar pelotas de tenis en una habitación oscura y ver qué rebota hacia ti. Cuantas más pelotas regresan, más claramente puedes ver lo que hay ahí dentro. Todo el arte de la furtividad consiste en dar forma y recubrir una aeronave para que esas pelotas de tenis reboten hacia otro lado y no regresen a ti. Así no puedes ver lo que hay en la habitación oscura. La primera y más importante herramienta en ese truco es la forma. Si miras al Raptor desde arriba, notarás que su diseño en planta se basa en un pequeño número de bordes cuidadosamente alineados con las alas, las superficies de la cola y varias líneas de paneles que corren paralelas entre sí en lugar de dispersarse en todas direcciones. Las colas están inclinadas hacia afuera y las armas están guardadas dentro de compartimientos internos en lugar de colgarse de las alas, e incluso las puertas de esos compartimientos tienen bordes en forma de sierra, esos patrones distintivos en zigzag. Todo esto está diseñado para canalizar la energía del radar entrante lejos de su fuente, en lugar de reflejarla directamente de regreso. Así que imagina que eres el operador de radar en un sitio soviético de misiles tierra-aire, mirando tu pantalla y esperando detectar un avión estadounidense que se aproxima. Contra un caza ordinario, verías un destello brillante e inconfundible a varios kilómetros de distancia. Contra el Raptor, tal vez solo veas un pequeño parpadeo del tamaño de un ave pequeña y luego pienses, probablemente sea una falla.
Pero la forma por sí sola no es suficiente. La aeronave también está cubierta con materiales y recubrimientos absorbentes de radar, diseñados para absorber la energía en lugar de reflejarla. Y la atención obsesiva llega hasta los detalles más pequeños, porque cada hueco, fijación y unión de panel es un posible reflector que debe ser controlado. Incluso esa distintiva cúpula con tinte dorado es parte del sistema, recubierta con una fina película metálica descrita en la literatura técnica como óxido de indio y estaño, que ayuda a desviar el radar y evita que la electrónica de la cabina emita una señal reveladora propia. Aunque personalmente, yo creo que la hicieron dorada porque simplemente se ve genial. Las tomas de aire tienen forma de S, así que el radar enemigo no puede ver claramente las aspas giratorias del compresor dentro de los motores, que de otra manera brillarían como un faro. Y las toberas de escape aplanadas ayudan a reducir tanto la firma de radar como la infrarroja que deja detrás. Entonces, ¿hasta qué punto lo vuelve invisible? Y la respuesta honesta es que nadie fuera de un pequeño círculo de ingenieros autorizados lo sabe con certeza, porque la sección eficaz de radar es uno de los números más estrictamente clasificados de todo el programa. La cifra variaría dependiendo del ángulo y la frecuencia del radar, pero el Raptor fue diseñado para ser extraordinariamente difícil de detectar y rastrear, en lugar de ser literalmente invisible, obviamente. Lo que no cabe duda es que el jet es muchísimo más difícil de detectar que cualquier cosa que existiera antes. Nada de esto surgió de la nada, por supuesto, y para entender de dónde vino la confianza institucional para intentarlo, tienes que mirar hacia atrás a un lugar llamado Skunk Works y a un hombre llamado Ben. Ben Rich dirigía la legendaria división de proyectos avanzados de Lockheed y fue quien hizo realidad al F-117 Nighthawk, demostrando que la tecnología furtiva para evadir radares era posible y no solo una fantasía. El programa desarrolló la capacidad de ingeniería, las herramientas y el conocimiento institucional arduamente adquirido que hizo posible la tecnología furtiva mucho más ambiciosa del Raptor. Ben Rich era característicamente directo sobre la filosofía subyacente, insistiendo en que la furtividad se trataba de controlar exactamente a dónde iba la energía de una aeronave en lugar de perseguir el sueño imposible de la invisibilidad total. Por supuesto, toda esa magia tiene un precio brutal. La tecnología furtiva, al final, no es algo que simplemente se le añade a un avión y se olvida. Es algo que se debe mantener constantemente, de manera obsesiva y a un costo asombroso, como veremos un poco más adelante. Así que la tecnología furtiva es lo que permite que el Raptor se acerque sigilosamente a sus enemigos y se aproxime sin ser visto, eligiendo el momento de la pelea en lugar de tropezar con ella. Pero acercarse es solo la mitad de lo que hace a este jet tan letal, porque una vez que está ahí, tiene otro don extraordinario que decide exactamente cuándo y dónde se da el golpe letal, y ese don es una velocidad pura, sostenida y que ahorra combustible. Muy bien, entonces hablemos de los motores porque la tecnología furtiva te acerca, pero la velocidad también es realmente importante. En la parte trasera del Raptor están montados dos motores Pratt Whitney F119 PW100, cada uno con una potencia de empuje de 35.000 libras, lo que significa que juntos empujan este avión hacia adelante con aproximadamente 70.000 libras de empuje combinadas. Esta es una cantidad colosal de potencia para un caza monoplaza y le da al Raptor una habilidad que casi nada más en el cielo puede lograr. Esa habilidad es la que mencionamos antes, supercrucero. La mayoría de los cazas pueden romper la barrera del sonido, pero lo hacen encendiendo los postquemadores, inyectando combustible sin quemar en el escape para un breve y voraz sprint que vacía los tanques a una velocidad absurda. El Raptor mantiene más de Mach 1.5 solo con el empuje seco, sin postquemador, lo que equivale a más de 1000 millas por hora sin el devastador castigo en consumo de combustible. Esto significa que puede volar a velocidades supersónicas durante largos periodos, en lugar de solo devorar combustible en una carrera de 30 segundos, así que imagina que eres el piloto. Eres tú quien está sentado sobre dos F-119 mientras te alejas del avión cisterna y empujas las palancas de potencia hacia adelante. El mayor Paul Max Moga, el primer piloto de demostración del F-22 en explicar la aeronave al público, describió ese momento mejor que cualquier hoja de especificaciones. Te alejas del avión cisterna, enciendes los postquemadores y es como si alguien hubiera puesto el mundo en avance rápido. Y luego están las toberas, que es donde las cosas se ponen realmente extrañas. Si miras la parte trasera del Raptor, verás que esos escapes no son redondos, son planos y rectangulares, y pueden girar hacia arriba y hacia abajo aproximadamente 20 grados. Eso es empuje vectorial, y le da al jet un control adicional, permitiéndole apuntar la nariz y girar de maneras que un caza convencional simplemente no puede seguir, especialmente a bajas velocidades donde las superficies de control normales empiezan a perder eficacia. Es la diferencia entre maniobrar con el viento sobre tus alas y maniobrar con la fuerza bruta que sale de tus motores. Estoy seguro de que todos han visto las grabaciones de exhibiciones aéreas. El Raptor elevándose casi en vertical, colgando de su cola, girando en maniobras que parecen romper las reglas del vuelo. Es impresionante de ver. Pero apuntar la nariz hacia el cielo y perder toda tu velocidad es una manera fantástica de morir en un combate aéreo real, porque una vez que se te acaba la energía, eres un blanco lento y fácil. El verdadero valor de combate del Raptor no son los trucos llamativos, es la gestión de energía, colocar un misil en la zona correcta del cielo antes de que el otro siquiera sepa que estás ahí y mantener suficiente velocidad para irte cuando quieras.
Y luego está la realidad física de girar fuerte en esta máquina. El Raptor puede mantener un giro de 9 Gs. Y con esa carga, tu cabeza de repente pesa mucho más de lo normal. Tu sangre intenta salir de tu cráneo hacia tus botas, y sin un traje de presión apretando tus piernas y mucho gruñido practicado, se te nubla la vista y luego pierdes el conocimiento por completo. El jet puede soportar mucho más castigo que los frágiles humanos atrapados dentro de él. No somos muy buenos en esto. El cuerpo es aterrador. Los motores son aterradores. Pero si te sentaras con las personas que realmente lo pilotaron y les preguntaras qué hacía al Raptor invencible, casi ninguno de ellos señalaría la estructura del avión. Ellos señalan el cerebro, los sistemas detrás del vidrio que deciden la pelea mucho antes de que alguien se acerque. Así que vamos a meternos en ese cerebro, porque el Raptor es algo así como un centro de mando volador. Olvida la imagen de Hollywood de un piloto de combate estirando el cuello en la cabina, buscando al enemigo a través del vidrio con el pulgar sobre el gatillo, porque volar el Raptor en combate casi no tiene nada que ver con mirar por la ventana. Todo tiene que ver con leer una pantalla que ya ha analizado todo el campo de batalla por ti. En el centro de esto está el radar AEN APG-77, y este no es el plato mecánico que llevaban los cazas más antiguos. Es una matriz activa de exploración electrónica, lo que significa que en lugar de una sola antena girando físicamente para apuntar a un objetivo, tiene una placa fija llena de cientos de pequeños módulos transmisores y receptores que dirigen el haz del radar electrónicamente a la velocidad de la electricidad, sin ninguna parte móvil. Eso le permite barrer el cielo, rastrear un enjambre de objetivos al mismo tiempo y saltar entre ellos más rápido de lo que cualquier radar mecánico podría soñar. También tiene modos de baja probabilidad de interceptación, que dispersan la señal de manera tan ingeniosa que el receptor de alerta del enemigo apenas puede notar que lo están observando con el radar. Pero el radar es solo uno de los sensores del Raptor. El avión también lleva sensores pasivos, sistemas que solo escuchan en vez de transmitir, absorbiendo las emisiones de radar y comunicaciones enemigas sin emitir ni un solo pulso que lo delate. Ahora, si juntas todo eso, el radar activo, la escucha pasiva, los datos transmitidos desde otros aviones aliados, obtienes algo que los aviones más antiguos no podían lograr. Los aviones antiguos le daban toda la información al piloto como datos sin procesar y por separado. Un punto aquí, un tono de advertencia allá, dejando que una persona tuviera que armar frenéticamente toda esa información para formar una imagen, mientras también pilotaba el maldito avión. El Raptor hace ese trabajo por ti. Su fusión de sensores toma las señales del radar, las detecciones pasivas y la información del enlace de datos, y las combina en trazas claras y confirmadas. Así que, en lugar de mirar una dispersión confusa de señales contradictorias, el piloto ve un solo objetivo coherente con toda la información que el avión tiene sobre él, reunida en un solo lugar. Imagina que estás sentado en la cabina mirando 3 pantallas a color y una pantalla frontal ancha. No ves puntos. Ves el campo de batalla representado para ti con símbolos claros, cada amenaza identificada y priorizada, todo reunido antes de que el enemigo tenga la menor idea de que existes. Es menos como Top Gun y más como jugar ajedrez en 4 dimensiones a 1000 millas por hora, moviendo las piezas con calma mientras tu oponente ni siquiera sabe que hay un tablero. Los pilotos que han pasado de aviones de combate antiguos describen el salto en conciencia situacional como lo más desconcertante del avión. La sensación de repente saberlo todo cuando pasaste una carrera sabiendo casi nada. Los Raptors también se comunican entre sí a través de algo llamado enlace de datos intravuelo, que permite que una formación comparta toda esa información fusionada en silencio, de avión a avión, sin transmitir en canales que un enemigo pueda detectar. Una formación de 4 Raptors efectivamente combina sus ojos y oídos en una sola imagen compartida, así que un objetivo detectado por el avión líder aparece instantáneamente en la pantalla de cada compañero de ala. Todo esto está allá arriba, a más de 50,000 pies, observando amenazas que no pueden subir para enfrentarlo y que no pueden verlo venir. El Raptor te encuentra, te identifica y se posiciona para el ataque mientras tú apenas estás tratando de interpretar señales de radar en una altitud más baja. Así que, ahora que puede ver todo el campo de batalla y moverse por él a voluntad, la pregunta obvia es la que realmente importa en una guerra. ¿Cómo dispara esta cosa? Entonces, aquí está el problema que los diseñadores del Raptor tuvieron que resolver. Los misiles externos son geniales para la potencia de fuego. Puedes colocar una docena de ellos bajo las alas y lucir realmente intimidante en la pista. Pero son absolutamente terribles si tu objetivo principal es que no te vean, porque cada misil colgado ahí en la corriente de aire es un bulto angular duro que resalta en el radar enemigo y echa a perder todo ese obsesivo diseño furtivo de un solo golpe. Así que el Raptor esconde sus armas dentro de su propio cuerpo. La configuración estándar aire-aire es de 6 misiles AIM-120 AMRAAM guiados por
radar guardados en una gran bahía en el vientre, más 2 misiles AIM-9 Sidewinder guiados por calor almacenados en bahías más pequeñas a los lados. Cuando es momento de disparar, las puertas se abren por una fracción de segundo. Unos brazos hidráulicos literalmente empujan los misiles hacia abajo y fuera de la aeronave, y las puertas se cierran de golpe otra vez, preservando el perfil furtivo excepto por ese breve instante de vulnerabilidad. Es una pieza de ingeniería elegantísima, y significa que el Raptor puede eliminarte sin arruinar jamás el disfraz que le permitió acercarse. Hay una contrapartida, naturalmente, porque siempre la hay. 6 AMRAAM y 2 Sidewinders. Es una reserva más pequeña que la de un jet de cuarta generación lleno de puntos de anclaje externos. El Raptor se conforma con menos disparos a cambio de mantenerse invisible, lo cual es un trato que tiene perfecto sentido cuando recuerdas que todo su trabajo es ganar la pelea antes de que alguien sepa que ha comenzado. Idealmente, nunca metiéndose en una pelea donde hayas gastado una docena de misiles en primer lugar. Y si los misiles se acaban y todo se reduce a una pelea cuerpo a cuerpo, el Raptor todavía tiene colmillos. Enterrado en la raíz del ala derecha, oculto detrás de su propia pequeña puerta furtiva que solo se abre cuando es necesario, se encuentra un cañón Vulcan M61A2, un arma rotatoria de 6 cañones de 20 milímetros cargada con 480 proyectiles. Y eso suena como muchos proyectiles, hasta que te enteras de que esta cosa consume su munición a miles de disparos por minuto, lo que significa que todo el cargador se acaba en solo unos segundos de fuego sostenido. Es un arma de último recurso, pero de cerca la agilidad del Raptor lo hace letal. El capitán Phil Hans Colomy, uno de los primeros pilotos del F-22, lo dijo con confianza: giraremos por dentro de cualquiera. Los compartimentos no son solo para combate aire-aire. El Raptor puede llevar bombas guiadas de precisión internamente en ese mismo espacio del vientre, lo cual fue muy importante cuando finalmente entró en combate años después de entrar en servicio. Todo esto suma a una máquina que puede ver sin ser vista, moverse más rápido que casi cualquier cosa en el cielo y atacar desde su propio silencio blindado. Y toda esa genialidad, cada parte de ella, tuvo un precio literal que hace llorar de lo caro, un precio políticamente explosivo. Regresemos a ese número de antes, 750. La Fuerza Aérea originalmente quería alrededor de 750 de estos cazas, suficientes para reequipar toda su fuerza de primera línea por una generación. El número que realmente salió de la línea de producción, capaz de combate, fue solo 187 más un puñado de prototipos de prueba. Eso es un recorte de aproximadamente el 75%, una flota planeada como una gran fuerza permanente y que terminó entregándose como un pequeño escuadrón de balas de plata que solo usarías contra los objetivos más peligrosos. Entonces, ¿por qué la reducción tan drástica? Y eso, por supuesto, es por el dinero. Porque, sí, es caro. El costo total del programa comúnmente se suele calcular en $62.000 millones. Si repartes ese total entre la flota operativa, y estás viendo algo así como el costo de un estadio de la NFL por cada Raptor en el aire, con la Guerra Fría terminada y los presupuestos cada vez más restringidos durante los 90 y los 2000, el Congreso seguía haciendo la misma pregunta difícil: ¿cuántas de estas maravillas bañadas en oro necesitamos realmente? Y la respuesta seguía disminuyendo. Había, en teoría, una manera obvia de reducir ese brutal costo unitario: vender algunos a tus aliados, repartir el gasto de desarrollo y producción en un pedido más grande, y el precio por avión cae para todos, incluida la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Muchos aliados cercanos también estaban interesados, con Japón e Israel considerando al Raptor como exactamente el tipo de seguro de superioridad aérea que querían tener en sus pistas. Pero en 1998, el Congreso cerró esa puerta de golpe. La enmienda Bayh, nombrada así por el congresista de Wisconsin David Bay, se convirtió en ley de los Estados Unidos y prohibió rotundamente la exportación del F-22 a cualquier país, sin negociaciones, sin excepciones. El argumento detrás de esto era proteger secretos, porque los recubrimientos furtivos del Raptor, su radar, su fusión de sensores y sus técnicas de fabricación estaban entre las tecnologías más clasificadas que poseía Estados Unidos, y vender el avión al extranjero significaba arriesgarse a que todo eso se filtrara a un adversario. Sin embargo, el argumento en contra también era igualmente válido. Las exportaciones habrían reducido los costos y fortalecido a los aliados que enfrentaban las mismas amenazas. Cada lado de este debate tenía un punto legítimo, y por eso se convirtió en una pelea tan amarga y prolongada. Imagina ser Japón a mediados de los 2000, estás mirando al otro lado de un estrecho tramo de mar hacia una China que se moderniza rápidamente. Tienes el presupuesto, tienes el talonario abierto, y la única aeronave que quieres por encima de todas las demás es el F-22. Y la respuesta de Washington es sí. Lo siento, amigo, este no está a la venta. La Fuerza de Autodefensa Aérea de Japón presionó mucho por el Raptor a finales de los 2000 y estaban bastante frustrados al escuchar: sí, puedes mirar, pero no puedes tocar. Al final buscaron en otro lado y terminaron volando el F-35 en su lugar, que siempre fue el premio de consolación en vez de lo que realmente querían. No es que el F-35 no sea genial, es extremadamente genial, solo que es diferente. Si quieres que hable más a fondo sobre eso, házmelo saber. Ahora, no todos lamentaron la baja cantidad de Raptors, que conste, porque el avión tuvo críticos muy duros desde el principio. Pierre Sprey, un escéptico
típico de toda la vida de los cazas de alta tecnología y alto costo, que fue una espina en el costado del Pentágono durante décadas, desestimó todo el asunto con términos demoledores, llamando al famoso F-22, cito, menos un ave de presa ágil y de vista aguda que un buitre lento y medio ciego. Y volveremos más adelante a si Sprague tenía razón o no, porque el hombre se labró una carrera siendo deliberadamente y provocativamente grosero sobre aviones como este. Así que el programa estaba en una posición extraña. Estados Unidos había construido el caza de superioridad aérea más capaz del planeta. Luego limitó la flota a menos de 200 de ellos y después aprobó una ley para asegurarse de que ninguna nación aliada pudiera comprar uno para ayudar a compartir el costo. Era raro, era secreto y era súper caro. Lo único que quedaba por demostrar era si realmente podía hacer el trabajo para el que costó tanto construirlo, y en el momento en que el Raptor finalmente entró en servicio operativo, empezó a responder esa pregunta de la manera más increíble e imaginable, destruyendo a todos los demás cazas que Estados Unidos podía enfrentarle en los entrenamientos. Así que después de 2 décadas de ambición, rediseños, peleas presupuestales y una prohibición de exportación, la pregunta que finalmente importaba era simple. ¿La maldita cosa realmente funciona? En diciembre de 2005, la Fuerza Aérea declaró que el F-22 había alcanzado la capacidad operativa inicial, y el 27º Escuadrón de Cazas en la base aérea Langley, en Virginia, se convirtió en la primera unidad operativa de Raptors, un escuadrón real de estos aviones, listos para volar misiones reales en lugar de vuelos de prueba sobre el desierto. No pasó mucho tiempo para que el mundo descubriera lo que eso significaba. En enero de 2006, los F-22 volaron sus primeras misiones operativas de defensa aérea nacional, patrullando los cielos estadounidenses de verdad. Pero el momento en que la leyenda realmente tomó fuerza fue en los campos de entrenamiento, donde el Raptor se enfrentó a los mejores cazas que Estados Unidos pudo reunir y procedió a arrasarlos por completo en combates simulados una y otra vez sin siquiera esforzarse. El marcador fue de 144-0 durante la primera semana del Northern Edge 2006. Funcionarios de la Fuerza Aérea informaron que los F-22 lograron 144 victorias simuladas aire-aire sin perder ni un solo Raptor. Fueron resultados arbitrados de los ejercicios, bajas contabilizadas en elaborados juegos de guerra en lugar de aviones reales cayendo del cielo o en el campo de batalla, pero el resultado seguía siendo sorprendentemente desigual. Ahora, nadie murió, pero lo desigual de esto envió un mensaje muy claro a todas las fuerzas aéreas del mundo que estaban prestando atención y todas lo estaban. ¿Qué tan desigual? Bueno, imagina un deporte donde un equipo anota 144 goles y no recibe ninguno en toda la temporada, y empezarás a entender hasta qué punto el Raptor dominó a los cazas de generaciones anteriores contra los que voló. Los hombres que pilotaban los F-15 y F-16 en el bando contrario no eran aficionados. Eran algunos de los pilotos de combate más experimentados del mundo, y en estos ejercicios pasaban muriendo repetidamente ante un enemigo que la mayoría nunca vio en el radar antes de que llegara la alerta de misil. Para decirlo sin rodeos, la proporción de derribos fue absolutamente sin precedentes. El general de brigada Burton Field, quien comandó la primera ala de cazas en el servicio inicial de estos aviones, claramente había dejado de leer a los escépticos en este punto, citándolo. No sé qué han estado leyendo las personas, pero esta cosa es un monstruo. Es más maniobrable que cualquier cosa que exista. Todo esto era, por cualquier estándar sensato, una locura. Un caza detectaría, identificaría y derribaría a una aeronave enemiga antes de que ese oponente siquiera tuviera idea de que el Raptor estaba en el mismo espacio aéreo, y luego se reposicionaría tranquilamente para hacerlo de nuevo con el siguiente. El sigilo lo acercaba. La fusión de sensores le decía exactamente dónde estaba cada quien, y el supercrucero le permitía dictar cada enfrentamiento en sus propios términos. Los pilotos enemigos, según todos los informes, encontraron la experiencia completamente desmoralizante, que es precisamente el objetivo de entrenar contra algo que esperas que tu enemigo nunca tenga. En febrero de 2007, el Raptor llevó esa reputación al extranjero por primera vez, desplegándose en la base aérea de Kadena en Okinawa, Japón. Estacionar un escuadrón de los cazas más avanzados del mundo en el Pacífico Occidental fue una decisión deliberada, una señal clara dirigida directamente a la China que se modernizaba rápidamente. El avión era el punto. No solo ganaba discusiones en juegos de guerra sobre Nevada, estaba estacionado en una pista de aterrizaje a distancia de ataque del tipo exacto de adversario de alto nivel para el que fue concebido. Ahora, antes de que te emociones demasiado, puliendo las leyendas, una dosis necesaria de realidad. Los ejercicios no son guerras. Lograr 144 derribos simulados contra aviones aliados siguiendo las reglas del ejercicio no es lo mismo que sobrevivir a una guerra real contra un enemigo. Los Raptors demostraron que podían ganar el combate de entrenamiento de manera más contundente que cualquier cosa en la historia. Si podía ganar una guerra real era una pregunta que solo una guerra real podía responder, y el avión pasaría toda su carrera notablemente sin pelear la guerra para la que fue construido. Pero resulta que, por maravilloso que sea el Raptor, también es muy difícil de tener. Porque mientras el Raptor se dedicaba a humillar a todos los demás cazas en el inventario estadounidense, los equipos de tierra encargados de mantenerlo en vuelo estaban aprendiendo una lección muy diferente y muy costosa sobre lo que realmente se necesita para poner un avión furtivo en el cielo.
Así que por cada hora glamorosa que un Raptor pasa surcando el cielo, alguien en tierra pasa una cantidad agotadora de horas reparándolo para que pueda volver a hacerlo. El piloto recibe la portada de la revista, el indicativo y las multitudes en los espectáculos aéreos. El técnico de mantenimiento recibe la reparación de juntas a las 3 de la mañana bajo una lámpara de trabajo, arreglando esa maldita cosa. En los primeros años, las cifras eran realmente impresionantes. El F-22 requería alrededor de 30 horas de mantenimiento dedicado por cada hora que pasaba en el aire. Una gran parte de esa carga recaía en la propia tecnología furtiva, porque esos recubrimientos que absorben el radar y las uniones tratadas de los paneles son delicados. Cosas delicadas que tienen que ser inspeccionadas, reparadas y selladas constantemente para mantener el avión tan invisible como prometía el folleto. Entonces, ¿en qué consiste realmente ese trabajo? Bueno, un hangar con clima controlado, técnicos con equipo de protección y respiradores, trabajando con recubrimientos y selladores especializados, tratando cada unión, tornillo y panel de acceso donde la energía del radar podría filtrarse de otra manera, es parte del trato con el F-22. Esto no es la imagen grasienta y de llave en mano de un mecánico de aviones de combate de una vieja película de guerra. Es más parecido a una mezcla entre un laboratorio de química y un taller de carrocería. Minucioso, preciso y nada tolerante con un trabajo hecho con prisas. La mejor manera de entender el apetito de mantenimiento del Raptor es pensar en él como un auto de Fórmula 1, no como el Ford de tu abuelo. Un auto de Fórmula 1 no es una porquería que falle a cada rato. Es una máquina exquisitamente afinada que opera al límite absoluto de lo que es posible y castiga el descuido de manera brutal. Si omites la atención obsesiva, el rendimiento que lo hace especial simplemente se evapora. El Raptor es igual. Un pura sangre que recompensa el cuidado meticuloso es un poco una mierda. En el momento en que ese cuidado se descuida. La buena noticia es que los equipos de tierra mejoraron drásticamente en eso. Para 2009, esa carga de mantenimiento se redujo a aproximadamente la mitad de horas por hora de vuelo, lo que la bajó por debajo del requisito de 12 horas que había establecido la Fuerza Aérea, una mejora seria impulsada por mejores procedimientos, mejores materiales y equipos que simplemente habían aprendido todo sobre el jet. La tasa de disponibilidad para misión, es decir, la cantidad de la flota que realmente estaba lista para volar en un día determinado, subió de unos bajos iniciales de alrededor del 40% a aproximadamente el 63% para 2015, con algunos informes posteriores acercándose al 70%. Con un 63% eso significa que aproximadamente 2 de cada 3 jets están listos para volar cuando los necesitas. Así que sí, la invisibilidad del Raptor no es una propiedad que el jet simplemente tenga. No es algo que esté ahí gratis una vez que sale de la fábrica. Es una condición que los equipos de tierra mantienen manualmente, turno tras turno, capa tras capa, y en el momento en que dejan de hacerlo, la magia desaparece. Y mientras esos equipos aprendían a convivir con su exigente pura sangre, reduciendo los números de mantenimiento año tras año, se estaba gestando una pelea muy diferente, lejos de cualquier hangar. Allá en Washington, en los comités de presupuesto y en las oficinas principales del Pentágono, hombres sin llaves inglesas ni respiradores estaban decidiendo en silencio si dejar de construir esta cosa por completo. Los Raptors podían dominar el cielo, no podían ganarse a Washington. Y en la primavera de 2009, Washington finalmente dio el paso decisivo en una pelea que el programa había estado perdiendo lentamente durante años. El 6 de abril de 2009, el secretario de Defensa Roberto Gates se levantó y propuso terminar la producción del F-22 en 187 aviones, redirigiendo el dinero hacia otras prioridades. Y sobre todo, hacia el programa F-35 que estaba destinado a llevar el poder aéreo furtivo al futuro en cantidades mucho mayores. Después de esos años en que la meta de la flota se redujo de 750, este fue el momento en que alguien con verdadera autoridad dijo que el recorte terminaba aquí y que la línea se cerraba para siempre. La sentencia de muerte del Raptor fue firmada. El razonamiento de Gates se basaba en las guerras que Estados Unidos estaba librando en ese momento. Estados Unidos estaba empantanado en Irak y Afganistán, llevando a cabo campañas de contrainsurgencia contra enemigos poco armados y sin fuerza aérea alguna, y durante todos esos años de combate, el F-22 no había volado ni una sola misión en ninguno de esos teatros. El argumento de Gates era simple. ¿Por qué seguir invirtiendo miles de millones en más casas de superioridad aérea para derrotar a una fuerza aérea enemiga que no existía, cuando las tropas que estaban siendo atacadas en tierra necesitaban drones, helicópteros y vehículos blindados en ese momento? Pero el otro lado del argumento era igual de serio y tiraba exactamente en la dirección opuesta. Los críticos de la cancelación señalaban que Irak y Afganistán no eran las guerras para las que se construyó el Raptor, y que detener la producción antes de que posibles rivales como China y Rusia desplegaran sus propios cazas furtivos era una apuesta peligrosa por un futuro pacífico que, bueno, es bastante optimista, ¿no? Si compras muy pocos ahora, decía la advertencia, y desearás desesperadamente haber construido más cuando finalmente aparezca un adversario real. Y ese adversario real no es Afganistán. Ese argumento se volvió político rápidamente, porque un programa de este tamaño nunca se trata solo de estrategia. El Raptor se ensambló en Marietta, Georgia, donde la línea de producción mantenía alrededor de 2.000 empleos directos y muchos miles más en una extensa red nacional de proveedores. El senador Saxby Chambliss, de Georgia, cuyo estado tenía el mayor interés en el asunto, se convirtió en uno de los defensores más decididos del avión en el Capitolio, luchando por mantener la línea de producción activa contra una administración que ya había decidido que era hora de terminar. El enfrentamiento decisivo llegó en el verano. En julio de 2009, después de un intenso debate y una amenaza directa de veto
veto del presidente Obama contra cualquier proyecto de ley que buscara más Raptors, el Senado votó para eliminar los fondos adicionales para el F-22 del presupuesto de defensa. Esa votación lo decidió todo. El caza de superioridad aérea más avanzado jamás construido se quedaría en 187 aviones y las herramientas que los fabricaron serían guardadas. Una decisión que ahora se ve un poco diferente, ya que China y Rusia ahora también tienen sus propios cazas furtivos. Ahora, Gates no era un tonto, y su argumento sobre pelear las guerras que tienes enfrente en lugar de la guerra que preferirías era sólido. Los defensores del programa no eran belicistas, y su advertencia sobre que los rivales de igual nivel se pondrían al día resultó ser incómodamente precisa en solo una década. Así que la cantidad de Raptors quedó fijada para siempre. Su futuro como una pequeña flota insustituible quedó ahora fijado por la ley y el presupuesto. Pero justo cuando la pelea política llegaba a su amarga conclusión, el avión enfrentó una crisis que no tenía nada que ver con el dinero o la estrategia. Y todo tenía que ver con los hombres atados dentro de la cabina, porque el Raptor había comenzado, de manera silenciosa y aterradora, a enfermar a sus propios pilotos. Ahora, el Raptor vuela más alto que casi cualquier otra cosa en el cielo, por encima de los 50.000 pies donde el aire es tan enrarecido que una falla en el sistema le da al piloto solo segundos de conciencia útil, no minutos antes de que se apague la luz. A 50.000 pies, la temperatura exterior estándar es aproximadamente menos 56 grados Celsius, mucho más fría que el interior de tu congelador de cocina. La presión del aire es tan baja que la hipoxia y la descompresión rápida se convierten en peligros inmediatos para la vida, y lo único que mantiene al piloto vivo y consciente es el sistema de soporte vital que bombea oxígeno presurizado a la máscara ajustada a su rostro. Cuando ese sistema funciona, nunca piensas en... Cuando falla a esa altura, casi no tienes tiempo para darte cuenta, reaccionar y sobrevivir. En diciembre de 2004, uno de los primeros FA-22 se estrelló en la base de la Fuerza Aérea de Nellis, aunque los pilotos se eyectaron de manera segura y sobrevivieron. Luego, el 29 de marzo de 2009, el piloto de pruebas de Lockheed, David Cooley, murió cuando su F-22 se estrelló cerca de la base de la Fuerza Aérea de Edwards durante un vuelo de prueba. Pero la pérdida que se convirtió en un examen de conciencia nacional llegó al año siguiente. El 17 de noviembre de 2010, el capitán Jeffrey Haney, un piloto de F-22 conocido por el indicativo Bong, murió cuando su Raptor se estrelló durante un vuelo de entrenamiento nocturno sobre Alaska. Tenía 31 años y era esposo y padre de 2 hijas pequeñas, un aviador experimentado que pilotaba una de las aeronaves más exigentes del mundo en una noche oscura en uno de los entornos más duros del planeta. La muerte de Haney se convirtió en una de las disputas más dolorosas en la historia del programa. La investigación oficial de accidentes de la Fuerza Aérea concluyó que las acciones del piloto fueron la causa, determinando que Haney se distrajo por una falla y no logró recuperar la aeronave a tiempo. Pero muchos pilotos de F-22 y la propia familia de Haney llegaron a creer que el sistema de oxígeno del jet estaba implicado y que él pudo haber estado luchando por respirar mientras intentaba volar, peleando con su propia aeronave por aire en los segundos que le quedaban. La conclusión oficial y las dudas al respecto nunca se han reconciliado por completo. Fuera lo que le pasó específicamente a Haney, algo estaba indudablemente mal en toda la flota. Durante 2011, los pilotos de F-22 comenzaron a reportar un alarmante grupo de síntomas en el aire. Mareos, desorientación, confusión, una sensación de aturdimiento que no tenía por qué estar en la cabina de un jet que viajaba más rápido que el sonido. Incluso, había un nombre para uno de los síntomas persistentes de los que los pilotos hablaban entre ellos. El mayor Jeremy Gordon, un piloto de F-22 de la Guardia Nacional Aérea de Virginia, lo dijo claramente. Entre los pilotos de F-22 hay un término, la tos del Raptor. Los hombres salían de la cabina tosiendo y mareados y nadie podía decir con certeza por qué, y eso afecta la confianza de un piloto. Están sujetos en el caza más avanzado jamás construido, una aeronave que gana todas las batallas a las que es enviada y ya no pueden estar seguros de que esa cosa no les prive silenciosamente de oxígeno en el cerebro a 50.000 pies de altura. Así que en mayo de 2011 la Fuerza Aérea hizo algo drástico. El 3 de mayo dejó en tierra toda la flota de F-22, cada uno de estos cazas increíblemente caros y sin rival en el mundo, mientras los investigadores intentaban averiguar qué estaba envenenando o privando de oxígeno a los pilotos. Así que sí, la aeronave de superioridad aérea más avanzada del planeta, el jet que había ganado 144-0 en ejercicios, permanecía en silencio en sus hangares con clima controlado porque las personas que intentaban volarlo ya no podían confiar en él. La suspensión duró casi 4 meses y la flota volvió a vuelos limitados en septiembre de 2011 bajo estrictas restricciones y monitoreo cercano. El Pentágono insistió en que estaba tomando el peligro en serio. El capitán John Kirby, un portavoz del Pentágono, planteó la situación en términos claros. La seguridad es un juego de suma cero. Si es necesario, el secretario dejará en tierra la flota. Y, bueno, la dejaron en tierra, aceptando que el caza más capaz del arsenal estadounidense no valía absolutamente nada si no podía volar de manera segura.
Este fue el punto más bajo en toda la vida del Raptor. No fueron los recortes presupuestales, ni la prohibición de exportación, ni siquiera la cancelación. Este fue el momento en que los propios pilotos del avión miraron la máquina que amaban volar y admitieron en silencio que le tenían miedo. Un caza que podía superar en inteligencia, ascenso y potencia de fuego a cualquier cosa en el cielo, tenía una falla profunda en su sistema de soporte vital que la fuerza aérea más avanzada del mundo no pudo encontrar ni arreglar de inmediato. Y el proceso oficial, con su puesta en tierra, sus restricciones y sus investigaciones cuidadosas, no satisfacía a todos los que volaban esa cosa. Porque mientras los altos mandos estudiaban gráficos y los ingenieros buscaban la falla, dos pilotos de F-22 decidieron que esperar a que el sistema se resolviera solo ya no era algo que estuvieran dispuestos a hacer. Primavera de 2012. La Fuerza Aérea había dejado en tierra la flota, la había puesto de nuevo bajo restricciones y estaba estudiando el problema del oxígeno desde todos los ángulos posibles, y aún así, los síntomas seguían apareciendo. Dos de los hombres sentados en esa cabina decidieron que ya habían esperado suficiente para que el sistema se arreglara solo, y lo que hicieron después fue casi inaudito en el ejército estadounidense moderno. En mayo de 2012, el mayor Jeremy Gordon y el capitán Joshua Wilson, ambos pilotos de F-22 de la Guardia Nacional Aérea de Virginia, fueron a la televisión nacional y dijeron abiertamente que ya no se sentían cómodos volando el avión mientras el problema del oxígeno no estuviera resuelto. Dos pilotos en servicio activo rompiendo filas en público y en uniforme para cuestionar la seguridad de su propio avión de combate es el tipo de cosa que no sucede en una cultura basada en la cadena de mando y el profesionalismo silencioso. Sabían lo que estaban arriesgando al hablar y aún así lo hicieron. La frase que siguió sobre el F-22 vino de un correo electrónico leído en voz alta durante el reportaje de CBS, escrito por un piloto anónimo que decía, y cito: "Siento que soy parte del grupo de monos de laboratorio más caro jamás reunido". El propio Wilson dijo que los pilotos se sentían como recolectores de datos, y la presión funcionó. El secretario de Defensa, León Panetta, intervino y ordenó una serie de medidas concretas, incluyendo mantener los F-22 más cerca de pistas de aterrizaje potenciales durante los vuelos, y acelerar la instalación de un sistema de oxígeno de respaldo en toda la flota, y exigir informes mensuales de progreso que llegaran directamente a su escritorio hasta que se resolviera el problema. George Little, el secretario de prensa del Pentágono que hablaba en nombre de Panetta, lo expresó claramente. Cito: "El secretario Panetta cree que el departamento debe hacer todo lo posible para garantizar la seguridad de los pilotos y minimizar los riesgos de vuelo". Ese fue el liderazgo civil diciéndole a la Fuerza Aérea que esto ya había durado demasiado. Las cosas finalmente se pusieron serias. Para mediados de 2012, los ingenieros que buscaban la falla finalmente se acercaron a un posible culpable, y resultó que no era algún tipo de veneno filtrándose en el suministro de aire. La principal explicación se centró en el chaleco de presión del piloto y la válvula que lo controlaba. Una prenda diseñada para comprimir el pecho durante maniobras de alta fuerza G, que, bajo ciertas condiciones, parecía inflarse cuando no debía, y restringía físicamente la capacidad del piloto para respirar, trabajando en su contra en lugar de ayudarlo. Combina eso con dudas sobre la filtración en el sistema de oxígeno, y tenías un sistema de soporte vital que podía dejar a un piloto luchando contra su propio equipo para poder respirar. Las soluciones que siguieron no fueron glamorosas, pero sí efectivas, que es básicamente el tema de este capítulo, ¿no es así? Nuevas válvulas para el chaleco de presión, filtros revisados y un sistema automático de oxígeno de respaldo que entraba en funcionamiento en cuanto fallaba el suministro principal, y todo eso fue reconstruyendo poco a poco la confianza que se había perdido en la flota durante la suspensión. No hubo un solo momento de eureka, solo una serie constante de cambios de ingeniería, más monitoreo, y los pilotos poco a poco empezaron a confiar en el jet que, después de todo, les permitiría respirar. Tomó años dejar atrás por completo la saga del oxígeno, y algunas preguntas sobre esos primeros incidentes nunca se resolvieron completamente para satisfacción de todos. El Raptor siguió volando, con su sistema de soporte vital arreglado discretamente, y su terrible reputación de asfixiar a sus propios pilotos se fue desvaneciendo en la historia del programa. Y así, después de haber sobrevivido a los recortes presupuestales, la prohibición de exportación, la cancelación y a casi ser derribado por su propia cabina, el jet finalmente estaba a punto de hacer lo único para la que fue construido y que había evitado notablemente durante casi una década. El Raptor iba a ir a la guerra. Hasta este punto, la carrera del Raptor había sido bastante extraña. El jet alcanzó la capacidad operativa inicial en diciembre de 2005 y no lanzó ni una sola bomba en combate real hasta septiembre de 2014, casi 9 años después. Para ponerlo en términos humanos, un joven infante de marina podría haberse enlistado, desplegado 2 veces a una zona de guerra, haber cumplido todo su periodo de servicio y regresar a la vida civil en el tiempo que le tomó al caza más avanzado del planeta disparar su primer tiro en combate. Entonces, ¿cuándo fue que el Raptor finalmente entró en guerra? El 22 de septiembre de 2014, los F-22 volaron su primera misión de combate como parte de los ataques iniciales de Estados Unidos contra el Estado Islámico en Siria. 2 Raptors atacaron un objetivo de mando y control del ISIS con bombas guiadas de precisión. Bombas JDAM guiadas por GPS guardadas en el mismo compartimiento interno diseñado para ocultar sus misiles aire-aire. El avión concebido para desmantelar la Fuerza Aérea Soviética sobre Europa finalmente había atacado a un objetivo que no tenía fuerza aérea en absoluto. El Raptor finalmente fue a la guerra, pero no en la guerra para la que había nacido. Fue diseñado para ganar duelos a gran altitud contra cazas rivales, y en cambio su debut en combate fue una misión de bombardeo de precisión contra insurgentes en camionetas, un enemigo sin aviones de combate.
sin capacidad furtiva y nada remotamente capaz de disputar el espacio aéreo. La campaña que siguió mantuvo al jet ocupado. Durante 2014 y 2015, los F-22 volaron más de 200 salidas sobre Siria e Irak y lanzaron cientos de bombas de precisión, alrededor de 270 armas, lo que equivale a aproximadamente 135 toneladas de municiones a lo largo de la campaña. Eso es más que toda la carga de bombas que un B-52 completamente cargado puede llevar en una sola misión. El especialista en superioridad aérea se había convertido silenciosamente en un bombardero ocasional, y uno bastante ocupado además. Pero lanzar bombas era solo una parte de lo que el Raptor realmente hacía sobre Siria, y probablemente ni siquiera la parte más valiosa, porque el jet podía ver todo el campo de batalla desde su posición elevada, fusionar el radar, los sensores pasivos y las transmisiones de enlace de datos en una imagen clara, y permanecer invisible. Mientras lo hacía, los comandantes lo usaban cada vez más como un mariscal de campo aéreo, dirigiendo a otras aeronaves, construyendo el panorama de quién estaba dónde, y transmitiendo esa conciencia situación al resto del grupo de ataque. Era menos un pistolero solitario y más los ojos en el cielo, diciéndole a todos los demás dónde mirar. En los cielos concurridos y peligrosos sobre Siria, eso era realmente útil. Estadounidenses, coalición, aviones rusos y del régimen sirio operaban todos en el mismo espacio aéreo, a menudo con minutos de diferencia entre sí, sin una estructura de mando compartida que los mantuviera separados. Un jet que podía ver a todos, identificar a todos y permanecer invisible era extraordinariamente útil para seguir de cerca una guerra aérea caótica y de múltiples bandos, donde una sola identificación errónea podía provocar un desastre que nadie quería. Ahora, una nota necesaria de honestidad aquí, porque la leyenda tiende a adelantarse en este punto. Con todas esas salidas y todas esas bombas, el F-22 no derribó ni una sola aeronave enemiga sobre Siria, porque no había aeronaves enemigas que alguien quisiera derribar y arriesgarse a una guerra. El jet construido para ser el caza aire-aire más letal jamás creado pasó su debut en combate lanzando bombas y escoltando a otros aviones, y su cuenta de derribos aéreos en el conflicto se mantuvo firmemente en cero todo el tiempo. Así que el Raptor finalmente demostró que podía hacer un trabajo real en una guerra, solo que no el trabajo para el que fue vendido. Soltó sus bombas, coordinó la situación aérea y regresó a casa sin un solo rasguño, que es exactamente lo que esperarías de un jet furtivo en un entorno permisivo. Pero lo más revelador que hizo el Raptor sobre Siria no fueron las bombas que lanzó, fueron los combates que logró evitar simplemente apareciendo cuando nadie podía verlo venir. El 18 de junio de 2017, los F-22 estaban en el aire, proporcionando cobertura cuando un FA-18 Super Hornet de la Marina de los EEU derribó a un Su-22 sirio que había estado bombardeando cerca de fuerzas respaldadas por Estados Unidos. En tierra, por primera vez en años, un avión estadounidense había derribado una aeronave tripulada enemiga. Los Raptors no dispararon ese día, pero estaban ahí arriba en la acción, observando cómo se desarrollaba toda la situación complicada y listos para actuar si el encuentro se convertía en algo más grande. El episodio que mejor muestra el valor disuasorio del Raptor ocurrió más tarde ese mismo año. El 14 de diciembre de 2017, los F-22 se enfrentaron a un par de aviones rusos, Su-25, de ataque a tierra que habían cruzado una línea de desconflicción en Siria. Y el enfrentamiento resultante duró algo así como 40 minutos. Los Raptors lanzaron bengalas de advertencia para señalar a los rusos que se alejaran de las operaciones de la coalición. Y todo el tenso encuentro finalmente terminó sin que se disparara un solo tiro. No se lanzaron misiles, no hubo intercambio de disparos. Y todo el sentido del encuentro era que no pasó nada, que es exactamente el tipo de resultado que el Raptor lograba de manera silenciosa y brillante una vez que aparecía en algún lugar donde no se le esperaba. A veces, el mejor combate aéreo cerrado es aquella en la que todos deciden que es momento de retirarse antes de que siquiera comience. Digo, imagina que eres el piloto ruso. Cruzaste una línea de desconflicción. Tal vez no debiste hacerlo. Estás volando un avión de ataque a tierra resistente, pero ya viejo. Y un caza que apenas puedes distinguir en tu radar se pone a tu lado, mueve las alas y deja muy claro que te ha estado observando todo el tiempo y que pudo haberte derribado cuando quisiera. No hay una buena jugada en ese momento, excepto darte la vuelta y regresar a casa, que es precisamente para lo que fue diseñado el Raptor, para hacer que quieras hacer eso. Bastante rudo, para ser honesto. La misma lógica de disuasión se aplica lejos de cualquier zona de guerra. Allá arriba, en el aire frío alrededor de Alaska, donde el Raptor patrulla regularmente interceptando aviones rusos que exploran los límites del espacio aéreo norteamericano. Cuando los Tu-95B rusos, esos enormes bombarderos de la Guerra Fría impulsados por hélices, se acercan pesadamente a la costa de Alaska, los F-22 despegan rápidamente para interceptarlos, apareciendo a menudo de repente junto a esos gigantes envejecidos, como un recordatorio silencioso de que Estados Unidos estuvo observando todo el acercamiento y estaba listo mucho antes de que llegaran los bombarderos. Hay algo casi teatral en esas interceptaciones de NORAD. Un F-22 deslizándose silenciosamente en formación detrás de un Bear de la era soviética que avanza pesadamente, el caza furtivo más nuevo del mundo escoltando a uno de los bombarderos más antiguos que aún vuelan. 2 eras del poder aéreo volando ala con ala para las cámaras. Y el mensaje, por supuesto, es inconfundible.
Te vimos venir, y si esto no fuera una patrulla en tiempos de paz, ya estarías fuera. Así que la contribución más valiosa del Raptor en una situación tensa a menudo llegaba antes de que siquiera se activara una sola arma, al obligar al otro lado a comportarse de manera diferente en cuanto aparecía. Mientras tanto, lejos de las líneas de desconflicción y de las interceptaciones en el Ártico, el Raptor estaba ocupado convirtiéndose en algo para lo que sus ingenieros nunca lo diseñaron, una verdadera estrella de la cultura pop. Ahora, en el mundo exterior, lejos de las cabinas y los informes clasificados, el F-22 se convirtió silenciosamente en una de las aeronaves militares más reconocibles del planeta, y Hollywood merece una buena parte del crédito. En la película de 2007 Transformers, el amenazante Decepticon Starscream toma la forma de un F-22, y al año siguiente, un escuadrón de Raptors persigue a Tony Stark en Iron Man. Eso significa que este avión fue una verdadera estrella de cine antes de haber disparado un arma en combate. Starscream no es doctrina oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, lamentablemente, pero la silueta era lo suficientemente reconocible como para que los cineastas la eligieran cada vez que necesitaban algo que pareciera increíblemente avanzado. Y no es difícil ver por qué la cámara lo adoraba. El Raptor tiene una silueta como ninguna otra en el cielo. Ese cúpula de tono dorado refleja la luz de una manera que ningún otro caza lo hace. Y la rutina de exhibición del equipo de demostración lanza el jet a través de maniobras que parecen brujería para cualquiera que lo vea desde tierra. Esa sensación de avance rápido, concentrada en unos minutos de ascensos verticales y deslizamientos de cola, era exactamente lo que hacía del Raptor un éxito seguro en los espectáculos aéreos. Y luego está el Internet, que adoptó al Raptor como una especie de mascota en las largas disputas tribales sobre aviones militares. En línea, encontrarás fanáticos devotos del Raptor discutiendo eternamente su superioridad contra seguidores igualmente apasionados del F-35, y después de la famosa derribo del globo por parte del caza en 2023, los memes se hicieron solos, con el caza de superioridad aérea más caro jamás construido, de repente inmortalizado como el reventador de globos más caro del mundo. El secretismo alrededor del jet, su forma increíble, las acrobacias en los espectáculos aéreos y esa aura de ser el mejor solo alimentaron aún más la mística. Pero toda esa adoración, las apariciones en películas, las multitudes en los espectáculos aéreos, la lealtad feroz en línea, todo eso ocurría al mismo tiempo que algo mucho menos favorable para la reputación del Raptor. Porque mientras los fanáticos discutían sobre qué jet se veía más genial y Hollywood lo presentaba como la máquina voladora definitiva, ingenieros reales en naciones rivales reales estaban estudiando al Raptor muy de cerca y poco a poco estaban cerrando la brecha que alguna vez lo hizo intocable. Bien, así que regresemos por completo a ese globo, ahora que entiendes exactamente qué tipo de máquina se envió para encargarse de él. A finales de enero de 2023, un globo chino de vigilancia a gran altitud entró en el espacio aéreo estadounidense y procedió a cruzar los Estados Unidos continentales, a la vista de cualquiera que levantara la mirada, lo que convirtió un equipo de espionaje en un evento noticioso nacional durante aproximadamente una semana. La Fuerza Aérea reubicó F-22S para rastrear el objeto y averiguar cómo, si es que se podía, derribar un globo con un caza diseñado para destruir otros cazas. ¿Por qué enviar un caza furtivo tras un globo en primer lugar? Bueno, eso es porque casi nada más en el inventario podía alcanzarlo cómodamente. El globo volaba a aproximadamente 60 a 65 mil pies muy por encima de la altitud de un vuelo comercial ordinario. El F-22 subió a unos 58 mil pies justo al límite de donde un caza y sus misiles todavía pueden ser efectivos, lo que descartó a la mayoría de las aeronaves que de otro modo podrías haber considerado. El Raptor, con su techo de servicio por encima de los 50.000 pies y su capacidad de supercrucero, era una de las pocas máquinas que podía subir hasta allá y hacer un disparo limpio. El 4 de febrero de 2023, un F-22 de la primera ala de caza volando bajo el indicativo Franco 1 subió frente a la costa de Carolina del Sur y disparó un solo misil Sidewinder AIM-9X al globo a unos 58.000 pies, haciendo que los restos cayeran en aguas poco profundas, donde la Marina pudo recuperarlo para obtener información de inteligencia. Derribar el globo sobre el Atlántico en lugar de sobre una zona poblada significó que los restos podían ser recuperados y estudiados, en vez de quedar esparcidos en el patio trasero de alguien en Montana. Esta fue una intervención extraña para el Raptor. El objetivo era lento, emitía muy poco calor para que un misil buscador de calor pudiera fijarlo, y flotaba a una altitud donde el aire está demasiado enrarecido para que un jet pueda maniobrar con su violencia habitual. La analista de poder aéreo Rebecca Grant dijo: derribar el globo de China fue, de hecho, la primer derribo aire-aire del F-22. Fin de la cita. El caza más letal jamás construido, un jet con una marca de 144-0 contra los mejores pilotos que Estados Unidos pudo reunir, esperó casi 2 décadas para su primera baja aérea confirmada y la gastó en una bolsa de gas. Solo el misil, según se informa, costó alrededor de $400.000, lo cual es una cantidad increíble de dinero para gastar en reventar un globo, incluso si ese globo estaba haciendo algo de espionaje. Internet enloqueció. Los chistes sobre un supercaza multimillonario siendo desplegado para reventar el globo de fiesta más caro del mundo se escribieron solos en cuestión de horas. Y sinceramente, sí,
Es algo absurdo cuando lo pones así. Pero geopolíticamente no fue poca cosa. Una plataforma de vigilancia extranjera había cruzado todo Estados Unidos y la respuesta fue una demostración clara de que Estados Unidos podía alcanzar hasta el borde mismo del cielo utilizable y retirar silenciosamente lo que encontrara ahí. Sí, fue gracioso, pero también fue un mensaje, y las personas a quienes iba dirigido ese mensaje lo entendieron perfectamente bien. Así que, si el caza más avanzado de la Tierra ahora es famoso por reventar globos, ¿cuánto tiempo le queda realmente al Raptor antes de que algo más nuevo tome su lugar? Para responder eso, tienes que ver dónde se encuentra realmente el Raptor a mediados de la década de 2020, y la verdad es que es más un campeón envejecido que una pieza de museo. Para 2022, la flota se había reducido a alrededor de 183 aeronaves con menos de ese número listas para combate, una vez que apartas los jets usados para pruebas, entrenamiento y los que se han perdido en accidentes. Eso es aproximadamente un tercio de los 540 Super Hornets que opera la Marina de los Estados Unidos, lo que te dice lo limitada que es la flota que la Fuerza Aérea está tratando de desplegar en un mundo muy grande y cada vez más disputado. Y los rivales para los que fue construido ya no se niegan educadamente a existir. China ahora despliega su caza furtivo J-20 en cantidades significativas, un gran jet bimotor que los analistas occidentales consideran una máquina de clase comparable, incluso cuando discuten sobre qué tan avanzados son sus motores y qué tan buenos son sus sensores. Rusia presentó el Su-57 como su propio contendiente de quinta generación, aunque la mayoría de los observadores occidentales lo consideran el menos desarrollado de los dos, desplegado en cantidades modestas y plagado de problemas en el programa. El caza de quinta generación exportable que realmente vuelan los aliados es el F-35, mientras que el Raptor, gracias a la prohibición de exportación, sigue siendo un arma estrictamente estadounidense. Entonces, ¿cómo mantienes relevante a un caza nacido en los años 90 contra oponentes que no existían cuando fue diseñado? Bueno, lo actualizas sin descanso. El Raptor ha pasado por una serie de paquetes de mejoras, incluyendo la actualización Incremento 32B, la integración de los misiles más nuevos AIM-9X y AIM-120D enlaces de datos mejorados para comunicarse con el resto de la flota, y una muy retrasada sistema de puntería montado en el casco, del tipo que cazas menos avanzados habían llevado durante años. El objetivo de todo esto ha sido mantener el excelente rendimiento de vuelo de la aeronave, igualada por sensores y armas que no se hayan quedado discretamente una generación atrás. Ahora bien, no todos los Raptors se consideran que valen la inversión. Que conste, la Fuerza Aérea ha propuesto repetidamente retirar 32 aviones Block 20 más antiguos que se usan principalmente para entrenamiento, argumentando que llevarlos al estándar de primera línea sería extremadamente costoso. Sin embargo, el Congreso ha prohibido a la Fuerza Aérea deshacerse de estos aviones hasta el año fiscal 2028, y el argumento es este: ¿por qué gastar una fortuna en llevar 3 docenas de viejos aviones de entrenamiento al nivel de combate cuando ese dinero podría invertirse en capacidades que realmente importan, especialmente cuando ya hay un sucesor en desarrollo? Ahora, ese sucesor es conocido públicamente como el F-47, el caza tripulado que está en el centro de la familia de sistemas de dominio aéreo de nueva generación. En marzo de 2025, la Fuerza Aérea otorgó a Boeing el contrato de desarrollo de ingeniería y manufactura. Ahora, por supuesto, mucho sobre la aeronave sigue siendo clasificado, pero el concepto general empareja el caza tripulado con aeronaves de combate colaborativas no tripuladas. La intención es una familia de sistemas, un caza tripulado volando junto a drones no tripulados diseñados para hacer en la década de 2030 y más allá lo que el Raptor hizo en la década de los 2000. Y mientras te preguntas, ¿por qué no simplemente construir más de los avanzados Raptors? La gente preguntó eso, y la respuesta resultó ser bastante impactante. Los estudios sobre reiniciar la producción del F-22 arrojaron una cifra de alrededor de $50,000 millones para entregar 194 aeronaves más, lo cual es más que 2 años del presupuesto anual completo de la NASA gastados en un caza que ya se ha construido y derribado una vez antes. Así que aquí es donde está el Raptor hoy en día. Sigue siendo aterrador para cualquier cosa que tenga que enfrentarlo, sigue siendo dolorosamente escaso, con menos de 200 aeronaves, se está volviendo realmente viejo y es cada vez más difícil y costoso de actualizar con cada año que pasa. Es todo al mismo tiempo el depredador máximo del cielo y una aeronave que silenciosamente cuenta los días para ser reemplazada, lo cual es una extraña doble vida que llevar. Pero dejando de lado las bromas sobre globos, las peleas presupuestarias y el inminente retiro. Y la función para la que el Raptor siempre fue construido no ha cambiado desde aquella reunión informativa en el Pentágono en 1981, fue hecho para ganar combates antes de que realmente comenzaran, para ser la razón por la que un piloto enemigo decide que el cielo sobre el campo de batalla simplemente no vale el riesgo, y hacer que los combates más mortales en el aire desaparezcan silenciosamente antes de que alguien dispare un solo tiro, a pesar de todos sus contrastes absurdos y su precio exorbitante. Ese es el legado del avión de combate más increíble jamás construido, una máquina cuyas mejores victorias son las peleas que nunca llegan a suceder. Gracias por vernos.